Estimadas y estimados, en primer lugar, les damos la bienvenida al Palacio de la Moneda y les agradecemos a ustedes y sus instituciones por su colaboración y compromiso en el proceso de co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública que hemos estado desarrollando durante los últimos meses y que hoy comienza una etapa trascendental. Antes de comenzar, saludamos especialmente a las autoridades de Estado, directores, jefes de servicio y representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil que han sido invitados especialmente al lanzamiento de la consulta pública para la Estrategia Nacional de Integridad Pública. También damos la bienvenida a los delegados y delegadas, gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, y a todos quienes siguen esta actividad por streaming desde las distintas regiones de nuestro país. Es para nosotros sumamente relevante contar con su presencia hoy y así seguir avanzando y profundizando las instancias de participación para que la Estrategia Nacional de Integridad Pública, mandatada por el presidente de la República, Gabriel Boric, sea una herramienta robusta y eficaz en la lucha contra la corrupción, con instituciones sólidas y un ecosistema de transparencia y probidad que permita recomponer las confianzas en nuestro país, fortaleciendo nuestro sistema democrático. Para dar inicio a esta actividad, queremos invitar a la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, quien nos entregará una visión general de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Muy buenos días. Quisiera comenzar saludando al fiscal nacional suplente, don Juan Agustín Meléndez, al presidente del CERVEL, don Andrés Tagle, al director general de Carabineros, general Ricardo Yáñez, al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, al representante del Programa de Naciones Unidas en Chile, Georgiana Braga Orillal, a la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, al director ejecutivo del Observatorio del Gasto Fiscal, Orlando Rojas, al vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Carlos Cuadrado, al presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, lo saludamos desde acá, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, a los directores de servicio que nos acompañan y a todos y todas, amigos, amigas. Tenemos también entre nosotros, debo destacarlo, a representantes del sector productivo, de empresas públicas, de distintas organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas y, desde luego, a todos aquellos que están hoy día acá, reitero. Estamos realmente muy complacidos de que nos acompañen hoy día acá en este edificio tan simbólico, La Moneda, porque tal como nos ha señalado el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, damos un nuevo paso en el diseño de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que se abre para recibir aportes, contribuciones en un proceso inédito de creación abierta a nivel nacional para todos los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de un espacio en el que buscamos diseñar una hoja de ruta con un horizonte de 10 años y que va a tener dos grandes objetivos. El primero, afianzar, fortalecer una cultura de integridad y transparencia con foco en los ciudadanos y las ciudadanas. Y también fortalecer un sistema con mayor capacidad de innovar, prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas y hechos de corrupción de manera eficiente. Abrimos este proceso en un momento que ciertamente nos preocupa. En la última década, Chile ha estado estancado en los índices que permiten clasificar a los países de acuerdo a los niveles de corrupción percibidos por la ciudadanía. Perdón, es que esto transmite, ya, ahora sí. Es que me escuchaba con retorno, entonces
Disculpe. Este estancamiento lo indica Transparencia Internacional, que destaca a Chile en una posición aventajada en Latinoamérica, pero advierte a su vez este estancamiento observado en los últimos años. Otros índices como Latino Barómetro en el año 2021 o la radiografía de la corrupción que realizó la Contraloría General de la República en el año 2020 nos alertan respecto a que la percepción de corrupción en nuestra ciudadanía supera el 70%. ¿Cómo entonces podemos reconstruir confianza, fortalecer nuestra democracia si 7 de cada 10 compatriotas cree que los niveles de corrupción en Chile se han incrementado en los últimos años? Lo dijo el presidente claramente en su cuenta pública. Cuando el país desconfía de sus instituciones, de sus autoridades, todo el proceso de construcción de un mejor país se vuelve cuesta arriba. Para poder revertir esta tendencia y combatir seriamente la corrupción y los abusos, necesitamos entonces una estrategia de Estado, recogiendo desde luego los esfuerzos de varias instancias que nos han antecedido. Por este motivo, el proceso participativo abierto a toda la ciudadanía y a todas las instituciones resulta tan relevante. Queremos pasar desde luego de una actitud reactiva a una de propuestas, abriendo canales para recoger aquello que las personas tienen que decirnos. Hay un camino de compromisos internacionales que Chile ha suscrito en materia de integridad y de anticorrupción que desde luego están a la base de la inspiración de esta estrategia. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OEA, Organización de Estados Americanos, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y las declaraciones que hemos firmado como país en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en CELAC y en la Cumbre por la Democracia, entre otras. También, desde luego, sobre pacto sobre derechos humanos, pues el combate a la corrupción es también una cuestión de derechos. Asegurar condiciones dignas y erradicar los abusos es parte del combate contra la corrupción. En este sentido, como miembros de la OCDE, estamos comprometidos a cumplir todas las recomendaciones en la lucha contra la corrupción, mejorar transparencia y probidad en materia de lobby, de contratos públicos, así como también en la forma en que los organismos del Estado se relacionan con el mundo empresarial. Lo público y lo privado están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Con este mismo espíritu, también celebramos como gobierno la elección de nuestro país como miembro del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto que ha ocurrido este año. Esperamos que esta estrategia nacional de integridad pública sirva para orientar este trabajo, acercándonos cada vez a esta cultura que estamos buscando se instale en nuestro país, la cultura de la integridad y de la transparencia y, lo más importante, que sea aplicada transversalmente en todas las instituciones del Estado. Esta es una tarea que no solo se vincula con la prevención de los conflictos de interés, con la fiscalización o las sanciones. La integridad es también un tema de ética, de convivencia democrática y un desafío que además impacta derechamente en la economía. Es un hecho que la corrupción y los abusos desalientan la inversión. Por eso necesitamos enfrentar con decisión el lavado de activos, velar por el buen uso de los recursos públicos y contar con herramientas que apunten a la prevención de hechos de corrupción, como es la existencia, por ejemplo, de un registro de beneficiarios finales que permita facilitar la recaudación tributaria y prevenir ilícitos, aspectos relevantes también para satisfacer las necesidades del gasto social, que hoy son una prioridad para nuestro gobierno. Sé que todos ustedes comparten
este diagnóstico y próximamente nuestros invitados entregarán su mirada sobre cómo podemos profundizar este trabajo, pero quisiera reiterar nuestro llamado y compromiso a que hagamos esto juntos y escuchando a la ciudadanía. Hoy damos un nuevo paso en esa dirección. Desde nuestra Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia se han cumplido importantes hitos. Tenemos ya hechos y concluidos más de 50 encuentros temáticos. Se ha convocado a todos los poderes del Estado. Estamos trabajando con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado. Se han impulsado diálogos con expertos nacionales e internacionales. Y hoy es el momento para que la ciudadanía pueda expresar su opinión y hacerse parte activa en la lucha contra la corrupción. Desde luego, sintiendo como propia esta estrategia. Los invito entonces a que seamos promotores de esta consulta pública que estará disponible hasta el 10 de noviembre en el siguiente sitio, consultaintegridad.gov.cl, donde podrán todos y todas entregar su opinión en los 5 ejes temáticos, que son: 1, el buen uso y control de los recursos públicos. Segundo, la probidad en la función pública. Tercero, el rol de los partidos políticos y campañas electorales. Cuarto, la transparencia. Y quinto, la importancia de la integridad en el sector privado. Esta acción se complementa con una serie de diálogos ciudadanos que estamos realizando con apoyo del Laboratorio de Gobierno para poder recoger en profundidad las diversas miradas que tienen los distintos grupos y regiones de nuestro país. Sabemos que para elaborar una estrategia más eficaz que se adapte mejor a las necesidades y circunstancias particulares de nuestro país, se requiere de una mirada amplia. El proceso que lanzamos hoy es una pieza clave para la siguiente etapa, que será la formulación del plan de acción. Esta es la estrategia, paso siguiente, el plan de acción con medidas concretas y compromisos en cada eje de la estrategia. Para ello, seguiremos la metodología de Naciones Unidas y las recomendaciones de la OCDE que nos han estado acompañando hasta ahora en este proceso. Confiamos en que el proceso de redacción de esta estrategia y su posterior implementación con la participación ciudadana a la base contribuirá concretamente para establecer un sistema de integridad coordinado y eficaz. Para concluir, quisiera agradecer a todas las organizaciones e instituciones que están hoy día presentes acá y a aquellas que están colaborando para que esto sea posible. En especial a la Alianza Anticorrupción, grupo que congrega a 28 instituciones públicas, privadas, entidades académicas de la sociedad civil y organismos multilaterales para hacerse parte de este tremendo desafío. Nuestro país está empeñado en fortalecer su democracia, fortalecer sus instituciones, recuperar credibilidad. Todo ello depende de que crean, que nos perciban como funcionarios íntegros y también con un sector privado que acompañe con normas de ética, de comportamiento adecuado a los requerimientos de estos nuevos tiempos. Agradezco mucho la presencia de todos y todas acá con nosotros esta mañana. Damos gracias a la ministra por su clara exposición y a continuación invitamos a la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, señora Georgiana Braga Aurilar, quien expondrá sobre la importancia de la participación ciudadana en la co-creación de una estrategia nacional de integridad pública.
Ahí está. Buenos días a todos y a todas, ministra, todos los presentes. De verdad, un gran gusto estar aquí esta mañana. Tengo 3 meses en el país, muy contenta de estar aquí como representante del PNUD y en un momento crucial para Chile, un momento histórico y de verdad saludar este compromiso del gobierno en un momento tan movido, estar demostrando este compromiso con la integridad pública y transparencia y también con una alianza de múltiples sectores con todos y todas aquí presentes. El PNUD valora muchísimo la iniciativa de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Sabemos que la estrategia busca contar con instituciones confiables y sólidas que conformen un ecosistema eficaz y coordinado en la lucha contra la corrupción. Saludamos también que este esfuerzo no es un esfuerzo a corto plazo. Sabemos que este tema es una agenda que va más allá de un gobierno de turno y con horizonte a largo plazo. Y para ello, la alianza con estas instituciones aquí presentes va a ser crucial y también el involucramiento de los ciudadanos y de las ciudadanas. El PNUD apoya tanto los esfuerzos de integridad pública como aquellos relativos a la participación ciudadana dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. El ODS 16 apunta hacia la consolidación de sociedades justas, pacíficas e inclusivas y contempla entre sus metas la meta 16.5, que es reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, y la meta 16.7, que es garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas. El logro de estas metas es esencial para alcanzar también todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Como escuchamos, sabemos que sin confianza en las instituciones no podemos lograr y alcanzar un desarrollo sostenible. Estamos hoy en un momento muy difícil en todo el mundo. El PNUD hace 30 años que mide el desarrollo con un índice de desarrollo humano. Y en 30 años, por primera vez, hemos visto una reducción de desarrollo por 2 años consecutivos, 2020, 2021, en 90% de los países del mundo. Estamos retrocediendo en niveles de desarrollo. Y para esto necesitamos retomar una confianza en las instituciones y retomar la participación ciudadana. Favorecer la creación de espacios de participación incide en la calidad de la democracia y es clave para dar legitimidad y efectividad a todo tipo de políticas públicas y responder a expectativas ciudadanas. Se ha consolidado la idea de un derecho a la participación y esto es particularmente importante en el contexto de cambios sociales y es necesario también para reforzar la solidez de instituciones y la confianza de las personas en ellas. La incorporación de mecanismos de participación tiene ventajas que pueden llevar a mejores políticas públicas en todo su ciclo. El diálogo en torno a los problemas con múltiples partes interesadas y la ciudadanía en general posibilita también mejores diagnósticos de riesgos y de prioridades. Para ellos es importante el uso de herramientas innovadoras como las de datos abiertos. Y aquí también esto fue mencionado. Este impacto de la participación en políticas públicas solamente es posible si va acompañado de la adecuada rendición de cuentas de parte de las instituciones, la difusión de conocimientos sobre políticas y la educación cívica para todos y todas. Las medidas que aseguren que las personas puedan efectivamente aportar a través de ideas, consultas e inquietudes. La participación también es parte de las políticas de integridad. El artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se refiere a la participación de la sociedad en el combate a la corrupción, incluyendo medidas de transformación y educación hacia el público y el involucramiento de organizaciones de sociedad civil. También contempla el establecimiento de canales de denuncia
y medidas de protección a denunciantes para una temprana detección de riesgos y también para retroalimentar las políticas sobre integridad y anticorrupción. Bueno, quería también dar algunos ejemplos de otros países del mundo. Por ejemplo, Costa Rica tiene un proceso de co-creación de su estrategia que fue publicada en 2021. También estuvo guiado por un grupo de trabajo multiactor y contempló la realización de grupos focales, consultas en línea y un proceso de difusión y participación y sensibilización ciudadana. También a nivel global, PNUD ha dado apoyo a la elaboración de políticas anticorrupción que incorpora la participación en la innovación en Tailandia, donde se diseñó una campaña nacional para la juventud y se realizó encuentros anticorrupción que llevaron a la creación de la alianza, la Thai Youth Anti-Corruption Network, que ha alcanzado más de 5,000 estudiantes a través de 90 universidades a nivel nacional. También en 2015 se fundó el Refuse to be Corrupt Café en la Universidad Ubon Ratchathani, un espacio para los estudiantes intercambiar sobre transparencia y temas anticorrupción. En Chile, el PNUD mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones chilenas y acompañar a los esfuerzos por adaptar estándares y mejores prácticas de integridad pública. También acompañamos y celebramos el compromiso de la Alianza Anticorrupción UNCAC. Para el PNUD, es de mayor interés continuar en la línea de trabajo y de apoyo a instituciones públicas chilenas en la adopción de estándares internacionales, mejores prácticas de integridad pública, participación ciudadana y por ello felicitamos al Ministerio, Secretaría General de la Presidencia a través de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia por la iniciativa de abrir esta consulta ciudadana. De verdad, cuenten con el PNUD, cuenten con nosotros para acompañar este proceso. Estamos muy felices de estar aquí acompañando y saludamos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgiana. A continuación, le pedimos a la directora ejecutiva de Chile Transparente, señora María Jara Quemada, que pase adelante y nos cuente por qué esta Estrategia Nacional de Integridad Pública puede marcar un cambio en la forma en que nuestro país ha abordado esta temática anteriormente. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, ministra, subsecretaria y a todas las autoridades presentes. La verdad es que como representante de Chile Transparente, que ya lleva más de 20 años trabajando en el país, promoviendo una mayor cultura de transparencia y de integridad, tanto en Chile como en otros países de la región, es un orgullo y un honor estar acá. Muchos recuerdos en este palacio discutiendo distintos temas relacionados con esta materia. Y la verdad es que yo creo que lo que estamos viendo hoy es bastante innovador para nuestro país. Es verdad, como decía la representante del PNUD, se ha hecho en otros países. Recientemente, por ejemplo, en Ecuador también se hizo una consulta pública sobre su Estrategia Nacional de Integridad. Ahí confieso al tiro un conflicto de interés porque mi suegro es el que estuvo a cargo de eso, así que lo confieso al tiro para que después no haya ningún tipo de acusaciones. Y yo creo que es relevante porque la verdad es que tenemos evidencia, como decía Georgina, que nos demuestra que la participación pública en los asuntos públicos, valga la redundancia, nos ayuda a fortalecer la democracia, nos ayuda a fortalecer las decisiones públicas, a darle mayor legitimidad, pero también es muy relevante para la autoridad para poder obtener mayores percepciones y mayor información de cuáles son las demandas ciudadanas y por dónde van sus prioridades. Muchas veces lo que hemos visto es que quizás tenemos muy buenas ideas, muy buenas motivaciones de políticas públicas, pero quizás van un poco desconectadas con lo que la ciudadanía demanda en ese momento o son sus prioridades.
Yo creo que no cabe ninguna duda y no vale la pena profundizar en eso, de que en nuestro país estamos sumidos en una crisis de confianza relevante y que eso afecta principalmente a las instituciones políticas y por lo tanto yo creo que todo lo que vaya en pos de reconstruir estas confianzas, como la Estrategia Nacional de Integridad Pública, como también el trabajo que se está haciendo con el Consejo Asesor de Modernización del Estado, yo creo que es muy relevante. Pero además, nosotros tenemos ciertos mecanismos que han ido avanzando de a poco y que lamentablemente yo creo que si bien hay una base de acuerdo en que debiéramos avanzar más en participación ciudadana, todavía eso no se ha logrado. Yo creo que en Chile en general hemos avanzado mucho en transparencia, algo en rendición de cuentas, pero más tímidamente en participación pública. Y para Transparencia Internacional es una prioridad la participación pública para luchar contra la corrupción. De hecho, si uno conversa con muchas organizaciones internacionales, multilaterales y, bueno, otras como Transparencia Internacional, dentro de sus prioridades, dentro de los proyectos que están desarrollando para una lucha más efectiva contra la corrupción, no es solo fortalecer al Estado, como ha sido una mirada que se ha venido haciendo durante los últimos años, sino también empezar a empoderar también a la ciudadanía a través de distintas herramientas. En Chile en general lo hemos hecho quizás a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero a través de distintas herramientas como pueden ser también los presupuestos participativos, que hoy en día algunos municipios están utilizando, Iniciativa Ciudadana de Ley, que lamentablemente todavía no lo tenemos, pero por ejemplo en México hay un caso muy conocido donde la ciudadanía se organizó para tener la ley 3D3, que es una ley que establece la declaración de intereses de patrimonio y de declaraciones de renta de aquellas personas que son autoridades. Y eso lo motivó la ciudadanía. Entonces, hemos visto cómo cada día estamos avanzando más en esta esfera, en la participación pública como una herramienta y un mecanismo eficaz para luchar contra la corrupción. Es empoderar a las personas para que puedan convertirse en contralores y contraloras ciudadanas, para que puedan hacer valer también cuáles son sus principales prioridades, para ser contraparte también de la autoridad. Por eso yo creo que es muy importante lo que estamos viendo hoy. Creo que quizás, bueno, muchos saben que yo me tocó implementar el Observatorio Anticorrupción hace varios años atrás para seguir la agenda de probidad que derivó de las recomendaciones de la Comisión Engel, pero yo creo que ahí tuvimos un primer anticipo de un cambio en cómo se trataban de establecer las prioridades. La Comisión Engel fue también por el año en que funcionó, pero fue la primera de las 4 comisiones que hemos tenido que realizó audiencias públicas en distintas regiones del país. Y eso, por ejemplo, algo que fue muy debatido en el Congreso y que levantó muchas pasiones, fue el tema del refichaje de militantes. Y la verdad es que ese tema surgió de las audiencias públicas. Ese tema fue puesto por personas de las bases de los partidos que posicionaron esa temática. Entonces, ahí yo creo que tuvimos como una primera como mirada de lo que puede implicar y en general tenemos hojas de ruta que nos pueden dar varias prioridades. Yo creo que hemos tenido 4 comisiones presidenciales anteriores, hay recomendaciones que se repiten desde la comisión del 94 que todavía no se han implementado en Chile, como regular la puerta giratoria entre sector público y privado, pero también tenemos las recomendaciones que nos hacen los mecanismos de seguimiento de nuestros convenios internacionales. Pero yo creo que la idea de combinar eso con la participación pública es eso mismo, es que combinemos la expertise, combinemos la experiencia acumulada, combinemos las banderas de luchas personales, institucionales que podemos tener las distintas organizaciones, con también las prioridades y las percepciones ciudadanas. Ahora, yo creo que obviamente tiene un desafío bastante grande lo que se está planteando aquí, porque sabemos que muchas veces han fracasado estos procesos de participación ciudadana, porque a veces se hacen más bien como un checklist, o porque muchas veces, como tenemos una crisis de confianza, la ciudadanía quizás no participa tan activamente como uno esperaría, o porque hay brechas de información. Entonces yo creo que el desafío es también que ojalá que esto en el fondo resulte, que llegue a la ciudadanía, pero que también haya una devolución adecuada a la ciudadanía, una retroalimentación de qué se recogió, qué no se recogió, porque si no se genera esa frustración que al final va alimentando esa crisis de confianza. Yo creo que hay lecciones que podemos tomar de otros procesos que ya se han hecho, como los de gobierno abierto, los planes de acción y las mesas de co-creación, y también algunas consultas municipales.
pero yo creo que finalmente el desafío es que las personas participen y que realmente perciban que su opinión fue tomada en cuenta. Yo creo que si eso ocurre en buena medida, creo que vamos a estar ante un muy buen camino para empezar la Estrategia Nacional Anticorrupción, que además yo valoro muchísimo porque creo que es el primer paso para pasar de la reacción, como solemos hacer en Chile, a la acción y empezar a adelantarnos a ciertos temas y no esperar el próximo caso que impacta a la opinión pública para poder reaccionar. Así que yo la verdad es que valoro y felicito este esfuerzo y, por supuesto, ministra, subsecretaria y Valeria cuentan con el apoyo de Chile Transparente y también con la crítica constructiva en los momentos que sea oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A continuación, escucharemos al director ejecutivo del Observatorio de Gasto Fiscal, señor Orlando Rojas, quien reflexionará sobre cómo la transparencia y participación pueden ayudar a recomponer las confianzas. Buenos días a todos. Saludos, ministras, saludos, autoridades. Y bueno, nuestro rol aquí, igual que María, tiene que ver con hablar desde la sociedad civil, hablar desde las personas que representamos, desde las comunidades con las cuales día a día nosotros compartimos, integrando intereses que para ellos son muy importantes y que impactan en cada uno de nosotros. Hoy día la confianza, como bien se ha explicado también en el resto de los discursos, es un problema que tiene consecuencias concretas en la vida de cada una de las personas. Hoy día encuestas hablan de que más de la mitad de las personas creen que la corrupción es imposible de erradicar en nuestro país. Eso implica, como ya bien decían, menos confianza para desarrollar contratos entre las personas, para hacer nuevo emprendimiento, para llegar a votar finalmente en alguna decisión política. Vimos cómo en la última elección el hecho de que tuviéramos un voto obligatorio trajo consigo nuevas voces que desconocíamos y que precisamente es parte de lo que buscamos desde la sociedad civil y que entendemos que con esta nueva consulta para co-crear una agenda de integridad puede ser un beneficio para todos nosotros en ese sentido. Cuando hablamos de temas de por qué la transparencia es tan importante para poder disminuir los niveles, para poder mejorar los niveles de confianza, hay que entender que la confianza, desde lo que conocemos, tiene que ver, la desconfianza más bien tiene que ver con lo que nosotros no conocemos, con lo que es lejano a las personas. No es de extrañar también que en Chile la confianza interpersonal es crítica. O sea, en Chile el 20% de las personas confía en cualquier otra persona, lo cual es completamente contrario a lo que son, por ejemplo, los países nórdicos, donde al revés, o sea, el 80% de las personas confía en otra persona. Eso es un reflejo importante de lo que estamos viviendo como sociedad y que creemos que con la mayor transparencia y sobre todo rendición de cuentas que puede hacer el Estado, esta situación puede cambiar. O sea, conocer efectivamente hoy día los presupuestos públicos, los recursos, cómo se están ejecutando, la rendición de cuentas, conocer, como bien decía, avanzar en beneficiarios finales, entender quiénes son las personas que hoy día están haciendo negocios con el Estado, quiénes se están beneficiando, si es que esos procesos fueron efectivamente transparentes, cumplieron con todo el debido proceso. Eso es algo que, en definitiva, en el futuro va a desarrollar mejores condiciones para que las personas confíen. Chile, por ejemplo, en un aspecto que nos importa harto a nosotros como observatorio fiscal, que tiene que ver con la transparencia presupuestaria, lleva estancado los últimos 10 años en un nivel insuficiente internacionalmente en temas de transparencia presupuestaria y sobre todo participación. La participación ciudadana en temas presupuestarios hoy día es prácticamente nula. No solamente una situación a nivel país nacional, sino que también a nivel de toda la región latinoamericana. En términos de transparencia presupuestaria, para un chileno hoy día es mucho más difícil acceder a información, a interpretar la información que países hermanos como Perú, Brasil o México. Esto impacta hoy día también no solamente por temas de lo que pueda estar haciendo el gobierno en particular, sino también hay que entender esto como una política de Estado general. ¿Cuál es la coordinación que debe existir hoy día por Contraloría General de la República, ¿cierto? Por el Congreso y también por el gobierno en términos de transparencia presupuestaria? Esto de generar mayor nivel de transparencia no tiene que ver solamente con una actividad, como bien digo, del Poder Ejecutivo, tiene que haber una integración de voluntades y una integración de datos, de información, que es algo que muchas veces no se tiene como planteado como una estrategia
cada uno trabaja por separado y desde afuera nosotros vemos lo importante que es avanzar en esa agenda conjunta a nivel de Estado. Hay un punto importante cuando uno analiza datos, la transparencia por sí sola no sirve de mucho en la medida que no sea usable, que las personas no puedan entenderla. Una cosa es la transparencia, ¿cierto? Como dar a conocer información, que eso pasó, tuvimos, ¿cierto? Hay un portal de datos abiertos que surgió hace muchos años en este país y que, perdón que lo diga así, pero quedó votado varios años, todos lo saben. Este es un reflejo de cuando mostramos información, presentamos información, pero no nos preocupamos de que esa información sea usable, sea de valor para las personas, tenga un propósito, y para poder tener un propósito tenemos que acercarnos a las personas, conocer cuáles son sus intereses, conocer sus brechas de información y sobre todo vincularnos con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, para que esa información sea de interés y se puedan decir y hacer análisis que para el Estado también es complejo realizar y que muchas veces por su rol no le corresponde, sino que le corresponde también a la ciudadanía, al sector académico también de realizar ese tipo de análisis. Eso nos impacta también en temas comunicacionales. Hoy día va a ser infértil un esfuerzo de abrir esta participación ciudadana, abrir mayor información, si es que no somos capaces de comunicar mejor con las personas. Y eso implica adecuarse al perfil de ella, entender los distintos grupos que están interesados y sobre todo al Estado ser proactivo. No esperar de manera, ¿cierto?, pasiva que los ciudadanos lleguen y accedan siempre a estos portales o la información que podamos estar desarrollando. Lo importante nosotros como ciudadanos es que el Estado también se acerque a las personas. Entender esta transparencia de información también como un servicio también hacia las personas. Entender cuándo para distintos grupos esa información es relevante y de manera proactiva acercarse a ello. Hay una iniciativa súper importante que nosotros como Observatorio Fiscal apoyamos desde la Comisión de Gasto Público, que se implementó en el año 2019, y que se hizo un proyecto que se trabajó entre el Servicio de Impuesto Interno, entre, digamos, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería, y también apoyó el Laboratorio de Gobierno en términos de la implementación del reporte al contribuyente. Me imagino que todos ustedes recibieron eso, que llegó a más de 10 millones de personas en su momento. Y yo rescato como desde esa iniciativa básicamente dos cosas. Uno, esa iniciativa tuvo una evaluación experimental, ¿ya? Algo bien atípico en el Estado. Hace rato, ¿cierto?, se viene hablando de que se hagan evaluaciones de políticas públicas y eso pasa por todos los gobiernos. Pero esto tuvo una evaluación experimental donde finalmente se encontró que las personas que recibían este reporte tenían 14% más probabilidad de tener 14% más de percepción de transparencia respecto de las acciones del gobierno y del Estado. Y también un 7% más de confianza. Es decir, con un simple reporte que era personalizado, o sea, decía específicamente cuánto tú aportaste y cuánto de eso se fue para cada una de las reparticiones y áreas de gasto del Estado. Eso permitió que las personas confiaran más. Entonces hay un punto importante, la personalización. ¿Cómo se obtiene personalización? A través de entender bien la información de las personas, de procesarla y hacer inteligencia con esa información. Eso fue un punto importante. Y lo segundo tiene que ver con la participación. El hecho de llegar a construir un reporte así, desde lo que nosotros pudimos percibir, decía relación sus resultados con la precisa co-creación que existió entre las personas y la participación. Y por eso es importante este tipo de iniciativas. Habría sido imposible generar un reporte que tuviera impacto de esa naturaleza si es que esto hubiera sido diseñado a través del escritorio de algunas personas dentro, por ejemplo, del Servicio de Impuesto Interno. Y quiero incluso decir un dato un poquito más crítico de esto. Parte de los hallazgos que se revisaron en esa iniciativa decían relación con que muchas de las personas, cuando recibían esa información, cuando la veían, desconfiaban al principio, ¿no? Y dentro de toda esta metodología donde se comparan, ¿cierto?, distintas formas de presentar y se incluyen a muchas personas en el proceso, se encontró que una de las variables más importantes por las cuales las personas desconfiaban de esa información era porque tenía el logo del gobierno, básicamente, ¿ya? Es decir, la gente desconfiaba de la información por considerarla politizada, que podría ser proselitista, pese a que fuera información lo más objetiva posible. Cuando se hacían las comparaciones, y por ejemplo se saca un logo del gobierno y queda, por ejemplo, solamente un órgano técnico como el Servicio de Impuesto Interno, la gente confiaba. Entonces eso nos da a pensar varias cosas.
cuando se hacen este tipo de esfuerzos, lo importante del ciudadano, ¿cierto? Es lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les puede generar un beneficio. Y sacar de lado los egos que pueden surgir de parte de los servicios públicos en este caso. Y lo segundo también es que tenemos que ser claros en que si vamos a hacer iniciativas como esta y no hacemos este tipo de participación, de testeo, de co-creación con las personas, puede ser que los resultados finalmente que esperamos sean lo contrario, ¿no? Si hubiera salido ese reporte desde el escritorio de diseñadores de política pública normales, en un enfoque clásico, ese reporte hubiera traído más desconfianza que confianza finalmente. Nos están diciendo, yo no confío en esta información, incluso lo están ocupando para fines políticos, y por tanto no voy a utilizarla ni la voy a recomendar. Ese es un ejemplo importante como de impacto de lo que implica la combinación entre transparentar información que no sea genérica, que sea específica, que sea de valor para las personas, que sea usable, que sea traspasada también de forma de datos, para que las personas la puedan ocupar, utilizar, reutilizar y ocupar en distintos análisis que puedan hacer y ser cofiscalizadores, como bien María contaba. Eso es importante. Y también esta participación para que las personas no solamente se legitimen las acciones, sino que realmente se consideren esos hallazgos, esas brechas dentro del diseño de estas políticas, ¿ya? Uno espera desde la sociedad que no lo consideren dentro de estos procesos por ser buenos, ¿no? De una visión, de una visión más, por así decirlo, patriarcal del Estado, más paternalista, donde diga, bueno, tenemos que considerar a las personas porque somos buenos, porque queremos escucharlas. Lo importante es entender que hay valor en esa participación. Las personas efectivamente tienen conocimiento que es importante y que el Estado no lo reconoce. Con eso, con ese triángulo, digamos, de información, de participación y de confianza que el Estado tiene que poner en las personas, es importante que esto hoy día surja. Esta estrategia de integridad es un gran paso para nosotros desde la sociedad civil. Nos parece, por tanto, que es muy interesante hoy día y muy necesario que todo el Estado se ponga de acuerdo con esta materia, pero sobre todo que se genere esta instancia de diálogo y que no sea un diálogo unidireccional, ¿no? Que vengamos a decir sociedad civil o las personas vengan a decirnos lo que quieren, sino que haya una deliberación, que las personas discutan, que se generen conclusiones. Eso es lo que nos falta hoy día como sociedad. Creemos que es una de las iniciativas potentes que necesitamos para reconstruir las confianzas que tenemos en el Chile de hoy. Agradecemos nuevamente la invitación y esperamos también con mucho éxito y mucha ansia los resultados positivos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. A continuación, le pedimos al vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Carlos Cuadrado, que pase adelante para abordar cuál es el rol de los gobiernos locales para impulsar una cultura de integridad. Buenos días a todos. Muchas gracias, ministra, por la invitación y por la trascendencia de lo que hoy aquí se está conversando hacia el futuro. En primer lugar, hacer la salvedad que yo no debería estar aquí, porque en una fecha como hoy, pero hace un año, estaba de guata, entubado, con COVID, 10 días, luego un mes en el hospital, 2 meses y medio en la casa, y creo haber salido lo suficientemente bien para que la ministra confiara en mí para estar aquí hablando hoy. Y al respecto quisiera señalar que los municipios de Chile ciertamente ayudaremos, participaremos, haremos todo lo necesario para que esta consulta que se va a dar desde hoy hasta el 10 de noviembre tenga una participación masiva para efectos de que lo que se recopile pueda ser útil para la construcción colectiva de esta política. Y también sirve para limpiar un poco el honor de los municipios en el entendido de que autoridades que tienen el rol de velar por la transparencia hacen juicios a veces bastante infundados y a veces también categóricos
respecto de situaciones que son más relativas y que hay que considerar con mayor amplitud. Y me agrada mucho que en Chile hoy se hable a 10 años plazo, porque habitualmente en Chile se habla para resolver los problemas de mañana, cuando debieron haber sido resueltos hoy sin ninguna planificación futura. Y eso necesariamente hace que la corrupción y la falta de confianza en los ciudadanos vaya dejando paso a situaciones que podrían bien evitarse, entendiendo que el Estado es un sistema y que en la política de sistemas siempre hay fuerzas que tienden a corregir las desviaciones que el sistema propiamente tiene. Y cuando uno define el concepto de integridad pública, quiero salirme un poquito de lo que a nosotros nos corresponde como municipios para dar una visión más general. Es la alineación consistente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. Y el problema que surge inicial es que esta discusión se da en función de algo que el Estado de Chile tuvo y que perdió en el tiempo, y que para poder abordarlo con seriedad hay que ver cuáles son los elementos que podrían haber llevado al Estado a abandonar esa conducta ejemplar que nos distinguía en América Latina. Y las razones de esta involución son múltiples y complementarias. Primero, y aquí no hay sesgo ideológico, soy de izquierda, pero hay que hablar en términos claros. La dictadura que trastocó los valores esenciales de los seres humanos que decidieron vivir en comunidad. La imposición del fin por sobre los valores sin considerar los medios a utilizar para obtener un fin. Y eso se da a nivel público y se da a nivel privado. Pero el problema radica en que con esa definición se altera y se debilitan las obligaciones de las organizaciones sociales e instituciones públicas. Me explico. Por defender el interés superior de la Iglesia Católica, no se condena a un sacerdote y se le esconde. Por el interés superior de defender la patria, se pueden utilizar las armas en contra del pueblo que otorgó esas armas para defender a ese pueblo. Por ganar una elección, que es el fin y el objetivo, se puede recurrir a financiamientos ilegales. Y por tanto, en la base está una falta de consistencia en los procesos educativos formales de los ciudadanos que van a convivir e interactuar entre ellos, en lo privado, en lo público y en la interacción entre lo público y lo privado. Y por lo tanto, quiero retomar un tema de la eliminación de la ética en los procesos formativos formales, universitarios y escolares. La eliminación de la educación cívica en las escuelas que permite que entendamos que el respeto al derecho ajeno es la paz, que uno debe respetar al otro en su diferencia y que cuando uno opta
en vivir en comunidad, hay normas que se deben respetar porque ese es el pacto social que nos hemos dado. La eliminación de la filosofía. Enseñar a los seres humanos a pensar correctamente. La eliminación de la historia, que es lo que nos permite comprender hacia dónde uno va en función de lo vivido en conjunto. La impunidad, que implica, la falta de intelectualidad con que estamos actuando. No hay gente que esté pensando como se pensaba antes, Chile. Y no se piensa Chile en lo que se debe hacer, y no se piensa Chile en lo que debiera suceder y en los mecanismos que Chile se da para corregirlo si eventualmente llega a ocurrir, como en el caso de la corrupción, y por eso felicito lo que hoy se hace a 10 años plazo. Falta de liderazgos integrales, gente a la que uno puede admirar en su integralidad como seres humanos. El debilitamiento de la estructura familiar, el individualismo y, como resumen agravante, la impunidad cuando se transgreden las normas que en común nos hemos dado. Entonces surge cierto grado de pesimismo y dificultad en imaginar que algunos códigos de ética con los que nosotros nos comprometimos a hacer en los municipios puedan dar resultados o respuestas a temas tan profundos como los que he planteado. Y más aún cuando esos códigos de ética que se nos pidió realizar en los municipios son cada uno de los municipios a su pinta y no hay uno que agrupe y baje la línea para todos los municipios, los 345 de Chile. Entonces, la primera solución fácil que uno imagina es tratar de volver a lo antiguo y que es una solución inviable. Y la segunda, ciertamente, los gobiernos locales, aplicando 3 pilares que la OCDE ha definido. El sistema para reducir oportunidades de corrupción, una nueva cultura para hacer inaceptable socialmente la corrupción y la idea de hacer responsables a los ciudadanos, a las autoridades y a la gente en general de sus acciones. Es decir, eliminar el infantilismo con que se trata a los ciudadanos y hacerlos responsables como adultos de sus acciones, porque pasada cierta edad, cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y eso requiere tiempo. Y por lo tanto, cuando se propone gestión de riesgo, sanción y control, los municipios ciertamente tenemos que ser, como primera puerta de entrada, el ejemplo de la excelencia en la gestión pública. Y para eso requerimos necesariamente del Parlamento, aquí veo a los diputados presentes, requerimos de los órganos fiscalizadores, requerimos de la comunidad en general, modernizar y fortalecer las normativas municipales, modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades, mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, abordar el tema de las corporaciones municipales. Y cuando se habla de mayor participación, ciertamente
La ciudadanía requiere mayor participación, pero la participación va asociada a algo que muy bien dijo él, que es la información. Porque sin la información, ¿qué función cumple la participación y la participación como control si uno no sabe lo que va a controlar y no tiene los elementos mínimos para poder fiscalizar? Y para hacer honor también a Pedro Aguirre Cerda, que señalaba que gobernar es educar. Y educar es el rol esencial de la política. No hay actividad más esencialmente pedagógica que la política. Lo que estamos haciendo aquí es eso, pedagógico. Y se ha renunciado por parte de todas las autoridades en función de acotar el pensamiento y el desarrollo de la idea a una cuña, a un concepto, a aparecer en un titular, sin hacer el desarrollo de la idea. Y por lo tanto, el objetivo de la gestión municipal, en función de lo que nos convoca la ministra, es hacer realidad la definición que leí de integridad pública, hacer gestión ética en los territorios, gestión eficaz para hacer ejemplo, a copiar y repetir, gestión eficiente y gestión efectiva. Y eso no se logra con el paso inicial que dimos de los códigos de ética municipales. Se requiere, como decía, bajadas más integrales y uniformes y sistematización y codificación para todos los municipios de Chile. Y hay roles que los municipios debemos cumplir más allá de lo que he definido. Las escuelas deben seguir siendo municipales porque desde ahí se forman los niños. Debe incluirse a todo nivel la formación ética en las mallas curriculares, como ya lo señalé. Restituir el control ético gremial. Formación de excelencia de quienes vamos a ejercer cargos públicos. Lo vimos cuando se elige a cualquiera para asumir tareas trascendentes y constitucionales para el país. Evitamos así mandar a ladrones y defraudadores públicos a cursos de ética después de haber cometido los delitos, excusándose de no haber tenido cursos de ética y los mandan para allá. Y cuando hablo de Délano y de Lavín, lo hago porque recién se cumplieron 8 años del caso aquel, de Penta. Y fueron ya dados de alta en julio pasado el programa de intervención psicosocial de Gendarmería. Ya cumplieron los 4 años de libertad vigilada. Pagó cada uno 857 millones de pesos. Y lo único que los amarra a su delito y a la ignominia de su actuar es que no pueden votar, pero en 2 años más el director del CERVEL verá esos nombres incluidos, porque sí podrán hacerlo cuando pase el periodo correspondiente. Por lo tanto, el castigo a los que incumplen esto debe ser ejemplar. Para los privados, nunca más relación con el Estado. Para los públicos, nunca más encargos públicos. Para los públicos y privados, cárcel. Para los privados, confiscación de bienes y eliminación de su actividad económica. Modernización de la Contraloría. Por aquí veo al excontralor
Ramiro Mendoza, que me anduvo persiguiendo un tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque luego que se van algunos alcaldes, se descubren las cosas que la Contraloría debió haber descubierto con la labor que realiza. Hablo de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Por lo tanto, hay elementos estructurales también. Cuando se tiene la tentación de dejarse corromper y solo el 50% de los chilenos gana de 400.000 pesos para arriba, hay un caldo donde puede darse corrupción también. Y termino, ministra, porque me he extendido, partiendo desde el origen, haciendo valer el tema de la educación. La escuela volverá a ser la segunda casa, cuando la casa vuelva a ser la primera escuela. Y para todos los funcionarios públicos, el Estado es la primera escuela. Claridad en eso. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Estamos llegando al final de nuestro lanzamiento y reiteramos a cada uno la importancia de participar en esta consulta ingresando a www.consultaintegridad.gov.cl. Hasta el próximo 10 de noviembre. Muchas gracias por su presencia hoy en el Palacio de la Moneda y los invitamos a un café y a un punto de prensa. Que tengan un muy buen día.